Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos a este especial evento junto con la escritora ecuatoriana Verónica Coello Game. Desde Librimundi estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y qué mejor que la Feria Internacional del Libro Guayaquil. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Por primera parte, quiero agradecer a nuestros autores por haber aceptado esta invitación y compartir con los lectores este pequeño espacio y además a los entrevistadores por su apertura. Quiero dar la bienvenida a Verónica Coello Game, quien en la infancia empezó a escribir anécdotas en su diario personal y asimismo su gusto por la lectura surgió en esta etapa de su vida cuando leía Mujercitas. El pájaro Bel Verde, Las aventuras de Tom Sawyer y cuentos de Charles Dickens, todos estos cuentos me inspiran a ser una escritora infantil increíble. Decidió plasmar sus historias en libros dirigidos al público infantil y juvenil y es autora de los libros Se busca novia para el solitario George, Banana Split, Infinito 9, Me llamo Conejo y una de sus obras más conocidas, Abrazo de Gol. Por otro lado, tenemos como entrevistadora a Lolita Alvear, quien como periodista la mayor parte de su carrera la hizo en una editorial de revistas y en donde estuvo como redactadora y editora. Junto con Verónica, han creado proyectos dirigidos al público infantil principalmente para el diario El Universo. Realizó una maestría de enseñanza de español como lengua extranjera, lo que le abrió la puerta para ser profesora de lengua y literatura en el Colegio Delta y actualmente en el Colegio Menor. Antes de iniciar este evento, quiero darles un fraterno abrazo de parte de Librimundi y quiero recordarles que los libros de la autora ya los tenemos disponibles en el stand de Librimundi y también en nuestra página web www.librimundi.com. Estimada Verónica, estimada Lolita, sean una vez más bienvenidas. Muchas gracias, Fátima. Gracias, Lolita, también por acompañarme. Y gracias a todos los que están detrás de la pantalla por estar aquí un domingo en la mañana. Ojalá que estén en familia disfrutando de un momento en torno a la lectura. Gracias a Librimundi y a la Feria Internacional de Guayaquil por invitarme. Lolita. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Vero, a ti por pedirme que te acompañe. Pues no es la primera vez que hacemos algo juntas, ¿verdad? Yo desde la edición de texto y tú pues obviamente desde toda esa creatividad que demanda escribir para un público, en este caso un público infantil juvenil. ¿Y qué tal si damos paso a una lectura de esta que fue tu primera obra publicada para infantil juvenil, Banana Split, Vero? Gracias, Lolita. Sí, hay que seguir la consigna, ¿no? Entonces, estaba ya previsto que iba a haber una lectura de este cuento, Banana Split, que fue escrito en el 2008 y fue presentado justamente por María Fernanda Heredia junto a Mónica Barea en la Feria Guayaquil de ese año. En esa época se hacía la feria en el Palacio Cristal, así que compartimos con estas dos escritoras también muy reconocidas, ecuatorianas, esta lectura de mi primer libro, que fue en realidad el punto de partida para realmente sentirme que estaba dentro del ámbito de la escritura y poder proyectarme a otras historias más. Banana Split fue ilustrado por Roger Icaza, un gran ilustrador ecuatoriano que acompañó estas páginas. Qué pena que no se ve mucho, pero ojalá que en casa lo tengan, este libro a la mano para que puedan hacer la lectura. Voy a leer el primer cuento de este libro, que en realidad abarca 5 historias. Entre esas están Banana Split, que es la primera, la que le da el nombre, Los dientes de Blanquita, El profesor Lechuga, El enredo de Pepito y Chuletas, que son libros para primeros lectores, cuentos para primeros lectores que están dentro de este libro y han sido trabajados por muchos colegios a los cuales he tenido el gusto de visitarlos y poder compartir con mis lectores alrededor del Ecuador. Así que comenzamos. Voy a tener que poner las herramientas porque si no, ya no veo nada. También te veo a ti, Lolita. Sí, Lista. este año he inaugurado los lentes.
porque ya Bueno, hay pues, dificultades para ver de cerca. así nos toca. Así que empezamos. Banana split. En una heladería famosa sucedió algo de lo más curioso. Un buen día, la banana decidió que no volvería a formar parte de una banana split. Los helados y las demás frutas no sabían a qué se debía esta actitud. La frutilla preguntó, ¿será porque el otro día no quise jugar con ella y preferí tomar un baño de salsa y chocolate para relajarme? No, creo que quizás se debe a que yo no le hice caso cuando me dijo que mi puesto no era abajo, junto a la cuchara, sino en la punta, dijo la cereza. Y la galleta mencionó, no estoy de acuerdo, porque en esa ocasión tú le explicaste que te daban miedo las alturas y ella te comprendió perfectamente. No sé si puedan divisar las ilustraciones que son realmente lindas. Entonces, ¿qué será lo que le pasa? Preguntaron el melón y el barquillo. Pero la banana no decía ni una sola palabra y además se veía decaída. Por fin, el helado de vainilla pudo convencerla de que contara lo que le estaba ocurriendo. Y dijo la banana, lo que sucede es que... ¡Achís! Por ahí, si hacemos achís, quién sabe qué nos ocurre hoy en día, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Preguntó el resto. Pues no le entendí, dijo el helado de vainilla. Vamos de nuevo, a ver si ahora le entiendo. Querida banana, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué ya no quieres formar parte del equipo? ¿No te das cuenta de que sin ti este postre ya no se llamaría banana split, sino un split? Tú eres la integrante más importante. Es que... ¡Achís! El helado de frutilla y el de durazno se preguntaron muy intrigados. ¿Achís? ¿Qué significa esa achís? Banana, bananita, no te pongas complicada, que lo que queremos es ayudarte. Bien sabes que eres como el colchón de ese rico postre, dijo el helado de vainilla, derritiéndose de antojo. Pero la banana, por más que se esforzaba, solo decía las primeras palabras de una frase y luego un achís. No podemos más de la curiosidad, comentaron en coro. Y luego de un gran esfuerzo, finalmente la banana, con voz ronca y bajita, expresó. Lo que ocurre es que tengo mucho frío. Yo vengo de una tierra muy linda y caliente de América del Sur y al sostener sobre mi pancita durante tanto tiempo los helados de vainilla, frutilla y chocolate, me ha dado gripe y no dejo de estornudar. ¡Achís! Ay, haberlo dicho antes, dijo el helado un poco aliviado. Y la galleta preguntó, ¿pero cómo le ayudamos si los helados son fríos? Pensemos, pensemos. Y todos se pusieron a pensar. Pues no se me ocurre nada, dijo la frutilla poniéndose más roja de lo común por la vergüenza, por ser poco imaginativa. Y el melón propuso, ya sé, ¿y si le ponemos un suéter? ¿Cómo le vas a poner un suéter a una banana? Preguntó sorprendido la cereza. Es que no sería precisamente un suéter. Lo que recomiendo es que no se le quite la cáscara. Así estará protegida del frío, explicó el melón. ¡Qué buena idea!, dijeron la galleta y el barquillo con alegría. Eso no nos sirve, porque el cliente no podría saborear a la banana junto a los helados si estuviera cubierta con la cáscara, explicó el helado de vainilla. Todos se quedaron guácala, imagínate comer la banana con la cáscara. Entonces por ahí se escuchó una voz a lo lejos que dijo, yo tengo la solución. ¿Cuál?, preguntó la banana, estornudando. A pesar de que tenía gripe, estaba muy entusiasmada de poder saber que había una solución para su problema. El cacao también es de tierra cálida, por eso te entiendo, pero me he adaptado muy bien a todas las presentaciones que te puedas imaginar. Me convierten en bombones, helados, galletas, salsas, tortas, hasta en figuras de tamaños colosales. Yo propongo que cada vez que sirvan una banana split, yo te cubriré con mi salsa caliente, así ya no sentirás frío y no te enfermarás nunca más. Ahí están la salsa de chocolate y la banana. ¿Y a quién no le gusta el chocolate caliente, no? Y así sucedió. La clientela se incrementó en esa heladería que se hizo aún más famosa por su exquisita salsa de chocolate combinada con una banana muy fresca, servida con helados, cerezas, barquillos y mucha amistad. Y colorín colorado,
Lolita, Este cuento se ha acabado. así es. Lindo, lindo. Me parece un hermoso cuento que habla sobre el trabajo en equipo, ¿no? Cómo Sí, todos se preocuparon de esta banana que tenía una dificultad y todos se preocuparon para sacar adelante el objetivo común, que era el plato en sí, ¿no? así es, Lolita. Generalmente las historias tienen un eje transversal y como tú dices, claramente ayuda a que el niño comprenda que trabajar en equipo siempre es mejor, a ser generoso y sobre todo a valorar la amistad. Bien, Vero, ¿y cómo es que una abogada, porque eso no lo contaron al inicio, ¿no? Contaron un poco sobre tus Sí. gustos de leer desde niña, desde adolescente, pero Verónica es abogada. ¿Cómo es que una abogada que de la rigidez de las leyes hasta la dureza de las leyes, de hacer cumplir la ley o de intervenir por alguien que quiere un fallo a su favor, la rigidez de una profesión, terminó escribiendo y publicando cuentos para niños y jóvenes? Bueno, sí, Lolita, gracias por mencionar eso. Sí, soy abogada y como bien dices, es una profesión dura, rígida y difícil quizás en estos tiempos más que nada, ¿no? Poder ejercer esa profesión a cabalidad y como uno lo soñaba en sus épocas de juventud. Creo que siempre ha sido un poco fantasiosa y también vi muchas películas, leí muchas historias sobre eh, estas situaciones en que los abogados luchaban por la justicia. Y había justamente esta, eh, esta situación en la que los abogados, con sus argumentos, con sus grandes defensas, podían ganar los casos. Y otros, obviamente, otras historias, tú veías que los casos quedaban abiertos, pero había esa curiosidad justamente y esa lucha por que el bien prevalezca y porque se encuentre la verdad. El ser humano como que siempre ha tratado de buscar la verdad. Por lo menos eso es lo que a mí me ha ocurrido. Y son etapas en las que uno también evoluciona y va caminando sobre ciertas, eh, digamos, vivencias. Y esa etapa fue en mi etapa universitaria, mi etapa en la que yo decidí estudiar esa carrera por justamente ese altruismo en la que yo me sentía empoderada de luchar por la justicia, de prevalecer la verdad. Y me ayudó muchísimo, te digo, esa carrera porque te amplía los conocimientos de toda un ámbito de la legislación, de cómo la estructura, de cómo se manejan las cosas. Entonces, sí me ayudó muchísimo a comprender eh, por qué suceden las cosas, cómo está compuesto el mundo, ¿no? Porque el ámbito legislativo te ayuda a comprender cómo funciona una sociedad. Y eso te lleva también a comprender al ser humano que vive dentro de esa sociedad. Así que fui como hilando un poco dentro de esas ciencias, ¿no? Las leyes, fui conociendo como tú dices, esa perspectiva de los abogados que me ayudó también a introducirme a otras historias que me llevaron a imaginar mucho más de hasta dónde podía yo llegar. Bueno, pues luego trabajé también como abogada muchos años y luego que ya vas madurando, como te dije, vas evolucionando y tu vida se va encaminando por otros lados, encuentras con tu familia, con la familia que vas creando y justamente durante el embarazo y con los 3 hijos que he tenido que han sido muy seguidos, me di cuenta que tenía guardada dentro del cajón esa vocación de escritora. Y si te soy sincera, que el mundo de los niños también me sorprendió. Ese mundo del asombro, ese mundo de la sorpresa, ese mundo en el que los niños sienten que todo es posible y su imaginación vuela hasta la estratosfera. Entonces, me gustó muchísimo poder compartir con los niños las historias que les iba contando, que iba seleccionando, hasta que llegó un punto en que comencé a inventar las propias
y me di cuenta que sí eran valoradas y que sí eran escuchadas y que no eran aburridas. Entonces, ahí pensé, puedo unir justamente lo que yo había aprendido o caminado en mi primera etapa como estudiante, como abogada en la que ejercí, de todo ese conocimiento de la vida, de la sociedad, de cómo funciona, podía conectarlo con los niños que están creciendo justamente para ser ciudadanos del mundo y poder apoyarlos y ayudarlos en ese camino, para ser una plataforma que a través de la lectura ellos puedan conocerse a sí mismos y al mundo que los rodea. Así que vamos a ver. Tus hijos entonces fueron tu primer público lector, o sea, tú empezaste escribiendo para ellos. Por supuesto, sí, imagínate, pues comencé realmente como una moderadora de lectura, así empecé. Empecé leyendo muchísima literatura infantil porque realmente me gustaba, realmente no solamente porque tenía esa curiosidad de saber cómo se escribía hoy en día, porque inclusive cuando empecé a lo que estamos en este momento viviendo ya ha pasado muchísimos años y los niños leen de otra manera, reciben la información de otra manera. En ese momento me estaba empapando de toda la literatura infantil que existía en ese momento, inclusive para Ecuador fue un momento muy importante porque nacía el boom de la literatura infantil y estaba muy curiosa de todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Pero, como te decía, no solamente estaba leyendo para mí, sino para poderlo compartir y poderlo, de alguna manera, la lectura, fomentarla, y seleccionaba justamente esas historias en las que se estaba hablando del niño de ese momento, del niño no hablemos de ese cliché del niño futuro, pero sí del niño en el que no le hablas solamente de la moraleja, de las cosas bonitas, sino de las cosas que realmente suceden. Entonces, eso me hizo acercarme más a literatura contemporánea infantil juvenil. David Roballo nos hace una pregunta: ¿cómo crear personajes que atrapen e interesen a los más pequeños? Bueno, gracias, David. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es ponerte los zapatos de los niños y de los niños de ahora. Creo que tiene que uno un poco buscar dentro de la caja guardada que tenemos, de esas sensaciones, de esas memorias de cuando éramos niños, de cómo nos gustaba que nos tratasen, de cómo nos gustaba que nos tomaran en cuenta, de qué temas son los que nos convocaban en ese momento. Entonces, ya después de que te has puesto en los zapatos de los niños, tienes que un poco mirar y observar alrededor de lo que está ocurriendo, de lo que en el día a día de cada uno, y así vas creando estos personajes que son convincentes, que son creíbles y que a los niños los atrapan. No te digo que son personajes perfectos, porque nadie es perfecto. Yo creo que los niños ya no se convencen mucho, o como decimos en la jerga guayaquileña, no se comen el cuento, cuando ven un personaje que es demasiado perfecto, demasiado evolucionado, porque la vida no es así. Entonces siempre trata de buscar que tu personaje sea más bien redondo, completo, integral. Y eso va a hacer que te acerques mucho más a tus lectores. Melanie Proaño pregunta: ¿qué libro o escritor influyó más en tu trabajo como autora infantil juvenil? Bueno, creo que en el inicio Fátima comentó sobre dos cuentos. Comentó sobre El pájaro Belverde, que fue escrito por Ítalo Calvino. En realidad no, Ítalo Calvino no lo escribió, más bien Ítalo Calvino recopiló una serie de historias, eran más que nada, eran historias recopiladas ancestrales de la cultura italiana, que él las tradujo al español, y estas historias sí, un poco de género fantástico, un poco inclusive hasta un poco de fábulas, pero que eran muy, como yo te explicaba, ahorita, que me gusta justamente ese tipo de literatura que es sincera,
y era una literatura en la que yo como niña, porque yo era muy chica en esa época, habré tenido unos 7 años, era primera lectora, pero mi mamá sí me daba la oportunidad de poder adquirir los cuentos que yo quería. Es decir, no me objetaba el cuento porque tenía un personaje que era villano o porque había una situación un poco tenebrosa, complicada, porque había, por ejemplo, el tema de la muerte. Eso no, ella no me lo vetaba. Entonces, ella estaba inscrita a a un club que se llamaba Club de Lectores, que era una editorial que iba hacia tu casa, así como El como círculo de lectores. El círculo de lectores. Que me daban unas revistas y tú ahí elegías lo que querías. Un catálogo como que si fuera Avon, iban a tu casa, entonces te enseñaban, te llevaban un maletín que parecía maletín de visitador de médico, te abrían ese maletín que parecía una caja maravillosa mágica de puros libros, te enseñaban los libros, los catálogos, y yo escogía el libro que me gustaba en ese momento. Mi mamá me daba ese tipo de premios por las libretas, por haberme comportado bien por alguna situación. Entonces escogí esa vez el libro del pájaro el verde. No tenía idea de qué se trataba el libro, nunca había escuchado a Italo Calvino, que ahora es muy reconocido, pertenece pues al canon de literatura universal, y este libro, como te decía, era un compendio de fábulas y de relatos ancestrales italianos. Tenía como el cuento central el libro del pájaro verde, que era del género fantástico. Así que ese libro para mí fue como una inyección a la vena del mundo imaginativo que la literatura recrea y que te envuelve. Y me hizo llegar realmente, me hizo llegar a otros, con la imaginación, viajar y llegar a otros mundos. Entonces ahí cuando descubrí que realmente la lectura te puede hacer transportarte sin moverte de la casa. Así que yo creo que esa fue una sensación tan importante que me marcó y que hizo que yo tenga esa admiración hacia los libros. Pero, ¿y es fácil escribir para niños? A ver, sí y no. Te digo que es fácil si es que, como te decía, como le contesté a David, te pones realmente en los zapatos de ellos, los valoras como no medio seres humanos, sino seres humanos completos que están en desarrollo, obviamente buscando su crecimiento. Son unos seres en formación, pero no dejan de ser unos seres humanos completos que merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Porque tú sabes que generalmente la literatura infantil y juvenil, en muchos ámbitos, se la tiene como subliteratura o no se le da al niño lector, no se le da ese valor y ese respeto que merece. Pero si realmente logras conectarte con ese niño, con ese lector, niño o niña, ¿no? Y pones realmente toda tu atención en ese proyecto literario que vas a formar, creo que tendría, y obviamente con las técnicas como me sucedió, pues no, porque como bien dices, yo era abogada y yo sí sentía que tenía que prepararme para poder continuar con esta carrera de escritora. Por eso es que tengo una maestría en literatura española e hispanoamericana, porque sentí que tenía que prepararme. Entonces, si uno se toma en serio esto de aquí, realmente no se te hace tan difícil. Ahora viene la otra parte, que si logras hacer esta creación y la presentas a los niños, puede pasar que los niños son muy sinceros y los niños te pueden decir, me pareció aburridísimo, es una suela de zapato y no lo quiero leer. Entonces tienes que ser lo suficientemente humilde para saber que tu público es el público más sincero que vas a tener. Entonces sí, esa parte, digamos, es la más complicada, pero uno, al final de cuentas, uno tiene que saber ser humilde y decir, yo escribo para mí y como para mí, niña interior, y espero que el público lo reciba
de la manera como yo lo he recibido dentro de justamente mi interior. Entonces, generalmente esa ecuación funciona bastante bien, porque realmente estás siendo sincera y estás mostrando un trabajo que no lo estás haciendo inclusive hasta por las ventas o porque necesitas algún tipo de imagen y que tienes que de alguna manera llegar a cumplir con ciertos parámetros que una editorial te propone, sino más bien lo haces porque eres un escritor sincero, que tienes algo que comunicar y lo creas de la mejor manera que puedas hacerlo. Vero, Banana Split es dirigida para primeros lectores. Tus otras obras, ¿qué rangos de edades cubren de este público infantil juvenil? A ver, Banana Split fue la primera obra que escribí, como lo dijimos en un principio, y justamente lo escribí porque como yo estaba en este momento con 3 niños chiquitos, y fueron mis primeros lectores a los que yo les leía mis cuentos después de haber ya agotado el presupuesto mensual en la compra de tantos libros, me comencé a desarrollar mi carrera como escritora justamente a raíz de este primer intento de ser escritora de cuentos infantiles para primeros lectores. Entonces, iba yo como caminando a la par del crecimiento de mis hijos, porque justamente, como te decía, veía sus intereses y trataba de alguna manera absorber todo ese mundo creativo que tenían ellos y de asombro alrededor de de todos sus días, ¿no? Y después pasé al 2010, pasé a escribir Se busca novia para Solitario George, que es una novela, en realidad sí es una novela porque es de género novela, una historia completa, redonda, que habla sobre el personaje principal, que es el gran famoso galápago que existió en las islas, que es el Solitario George, y esa es para niños de 8 años más, pero pueden ser de 8 años hasta 100 años, o sea, realmente la literatura infantil te convoca a todo el público que quiera leerlo, que quiera acercarse a ella. Entonces esta aquí es a partir de 8 años, de ahí escribí el libro Infinito 9, que ese es para chicos ya jóvenes que pueden ser de 12 años o 13, dependiendo también del nivel lector. Las editoriales tienen esta división de series que se llaman generalmente primeros lectores, lectores y juveniles. Y dentro de estas 3 grandes de ámbitos o gamas, se dividen según las edades y los dividen por colores. Y eso es justamente lo que conversábamos, que es para, de alguna manera, no es que quieren objetar temas sensibles, sino más bien que sean tratados de acorde a la edad, según también el nivel lector. Porque no es lo mismo un niño que está recién leyendo, que es silábico, a un niño que ya está mucho más adentrado en la lectura y tiene una lectura mucho más ágil, más rápida. Entonces, es obvio que lo que uno quiere hacer es acompañar al niño y no más bien presentarle obstáculos en los que él se sienta después incómodo y no vaya a ser atractiva para la lectura. No sé si a ti te ha pasado también eso con tus hijos. Sí. Y después de Infinito 9, Vero, vino Abrazo de Gol. Sí, después de Abrazo de Gol, vino Abrazo de Gol, y ese fue un intento de hablar sobre un tema que me interesa muchísimo, que es el fútbol. Entonces, como tengo esta pasión que es la lectura, y también me interesa mucho el fútbol, dije, voy a unir estas 2 pasiones para poder crear esta historia que sabía que a los chicos les iba a gustar mucho. Y digo chicos en plural, y chicos conteniendo los 2 géneros, porque las niñas también son una de las mayores lectoras de esa historia. Parece mentira, pero ya hoy por hoy, como yo te decía, las niñas están desarrollándose en muchos ámbitos y ellas están incursionando en unos temas que solamente eran exclusivos para niños, pero hoy por hoy
vemos que no es así. Entonces, esa historia, a propósito, también la escribí para que pueda ser leída por niñas y niños. Qué lindo. Y esa historia, bueno, fue en colaboración con un amigo muy querido y muy conocido dentro del ámbito periodístico deportivo, que es Andrés Bushman. Entonces ahí Andrés colaboró muchísimo y puso bastante, y le decía, tienes que apoyarme con todo lo que es las palabras técnicas y todo el tecnicismo que envuelve el fútbol. Y él me decía, sí, a mí me encanta, me encantó, la verdad es que trabajar con él fue increíble, y él quería meter cuchara, le digo, mete cuchara, cuchillo y tenedor, porque sí, realmente fue una experiencia muy, muy divertida, muy simpática trabajar con él. Y Pero, también tenemos el proyecto de hacer la segunda parte. claro, porque ahí se hablan de ciertos datos, de lo que yo me acuerdo, se hablan de ciertos datos de hecho de cosas que sucedieron en nuestro fútbol, ¿no? Como que Claro. como que ya ahorita el público necesita una actualización, o sea, con lo que ha venido pasando en el fútbol desde que se publicó la historia hasta acá, ¿no? Es que sí, eso sucede, como todo es impresionante cómo el mundo va girando y no para, y las cosas que escribiste hace 2, 3 años muchas veces necesitan una actualización porque todo va demasiado rápido. Y el fútbol más que nada, pues no. Entonces, lo que nosotros hablábamos sobre ciertos personajes que eran importantes en ese momento, ya hoy por hoy los niños me demandan que quieren saber sobre los jugadores de fútbol del momento. Entonces sí me ha pasado cuando he ido a los colegios, me dicen, ¿y qué pasó con Pogba? ¿Y qué pasó con...? No sé, Messi es inmortal, ¿no? Messi siempre va a estar dentro de cualquier historia y va a ser vigente, pero hay otros que ya están, otros deportistas que están creciendo y que están ya siendo muy importantes y que están demostrando que son ahora los que son los que manejan justamente la pelota. Entonces, los chicos justamente son los primeros en reclamarme que tengo que ya hacer una actualización de ese libro. Pero tú hace un rato dijiste que para escribir para niños, obviamente, hay que fijarse en sus intereses más lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero acá también Ami Macías nos pregunta si de alguna manera también te inspiran tus vivencias personales, situaciones que hayas pasado tú como persona o con tu familia. Sí, por supuesto. O sea, es inevitable que un autor no coloque, que no de alguna manera no tope el tema de lo que ha vivido o de lo que le gustara vivir o de algún pensamiento que uno tiene sobre cierta situación. No necesariamente un autor que escribe sobre asesinos en serie va a haber sido un asesino y ha tenido un asesino en su familia, pero es un tema que obviamente le ha interesado y le ha convocado para poder escribirlo. En mi caso, no todos los personajes son personajes a los que yo he conocido en mi vida, sino más bien en mi vida imaginaria. Entonces, sí, obviamente la vida te va tocando y te va llevando a que tú tengas experiencias y esas experiencias son las que tienes en tu psiquis, que de alguna manera tú las plasmas y las relatas. Entonces no te diría que todos mis personajes son personajes que reflejan a personas que están dentro de mi familia o que yo he conocido, sino más bien yo creo que es, como decía hace un momento, es ese niño interior que tengo guardado y que fueron cosas que a mí de alguna manera me impresionaron o me interesaban me interesaban comunicarlas, y ahora veo que ese tipo de personajes siguen siendo vigentes, o personajes, como te decía, muy sinceros, que ayudan a que los niños se sientan cómodos y se atraigan a la lectura. Dime en una palabra, ¿qué reacción crees tú que tus relatos generan en los niños y en los jóvenes? En una palabra. En una palabra, Lolita, no, una palabra es difícil. Yo te diría que si me dices una palabra, churin, churin, chunflies.
O sea, no tengo idea. ¿Quién sabe? Pero yo, a ver, pensaría que si leen mis historias y primero que me gustaría que les guste, ¿no? Que les entretengan, que ellos sientan felicidad. Pero yo creo que dentro de mis historias puede haber eh, ciertos temas que hagan que ellos se sientan también tristes o también sientan reflexión sobre cierta situación y que digan esto aquí, emitan un juicio de valor, esto aquí no puede suceder, o si lo hiciera igual. Entonces, hay muchas sensaciones que yo creo que mis libros provocan. Y si son que al fin y al cabo haga que ellos les guste la lectura, bienvenido sea. ¿Por qué es importante, Vero, que los niños adquieran el hábito de la lectura desde pequeños? Hoy en día nosotros, los padres, luchamos contra esto, ¿no? Contra los dispositivos Totalmente. electrónicos, y algunos de pronto no le dan la suficiente importancia en casa. Quizás delegamos al colegio, el colegio tiene un plan lector, pero al fin y al cabo no sabemos si el niño está leyendo el libro, si el colegio le está haciendo leer el libro. Entonces, ¿por qué es importante que en casa nos preocupemos que los niños adquieran este hábito lector desde pequeños, que nosotros como padres tomemos parte de esta responsabilidad? A ver, Olita, mira, si tú me dices, a ver, ¿cuál es el propósito de la literatura en general? Y en este caso que nos convoca este conversatorio es la literatura infantil juvenil. El propósito podrías decir que es entretener, que es ganar léxico, que es ganar comprensión lectora, que es justamente el propósito de la literatura es formar estos seres que yo te decía, los niños, que son para mí seres completos, pero que están justamente desarrollándose. Y podríamos también nombrar otros propósitos que son claves y que son reales. Pero al fin y al cabo yo creo que justamente la literatura lo que nos hace es conocernos a nosotros mismos. Nosotros, como te decía, cuando tú lees una historia, tú comienzas a reflexionar sobre tu posición sobre el tema que estás leyendo y haces que te conozcas a ti mismo, de saber cómo sería tu reacción. A la vez conoces al mundo, conoces la realidad del mundo y sin salir de la casa, conoces sobre la ciencia, conoces sobre la ciudad, sobre el campo, conoces sobre otros países, conoces sobre otras épocas, gracias a la lectura. Entonces, eso te lleva a ser un ciudadano del mundo, a conocerte dentro de una sociedad, dentro de justamente como parte de la humanidad, y que la humanidad tiene sus claros oscuros, y hace que reconozcas eso, pero que hay cosas también que son muy buenas, hay cosas que son malas que se deberían de cambiarse, que deberían de atenderse. Entonces, eso provoca justamente en un niño que haya esa reflexión importantísima y lo hace ser mejor ser humano. Eso yo creo que es más la importancia de la lectura y que los padres debemos de conocer, porque no solamente es entregar un libro para decir, mi hijo va a ser lector, entonces ahora va a saber muchas más palabras, ahora va a tener mejor comprensión lectora. Sí, va a suceder eso. Eso le va a ayudar como una plataforma para comprender otras ciencias, otras disciplinas, porque el que lee va a poder conocer mejor porque sigue las consignas. El que lee va a poder también ser mucho más empático y va a conocer al otro, porque va a poder ponerse sus zapatos, va a poder inclusive adelantarse a situaciones que se le presenten en la vida, porque con la lectura te ayuda a tener como que un archivo de historias, que las historias generalmente, tú sabes, Lolita, inicio, nudo y desenlace, un problema que al final y al cabo es resuelto, podría ser en un final abierto, un final cerrado, pero se desarrolla una historia que tiene un final. Y eso hace que el niño también tenga este archivo y un bagaje de opciones que lo ayuda muchísimo en su vida. Entonces, con esas, digamos, con esas fortalezas de la lectura, nosotros como padres démosles ese valor al libro y démosle ese espacio que merece.
la lectura. Ahora en la pandemia, este es un tema sensible, que es un tema que imagínate cuántos libros serán escritos sobre la pandemia de ahora en adelante, ¿no? Pero son temas que hay que tratarlos. Los niños están expuestos, como tú bien dijiste, al celular, a la información de las noticias, y los niños no podemos ocultar las cosas, así como que doparle la píldora y decir, no, mi hijo tiene los oídos de algodón y no puede escuchar nada, porque las redes sociales están en las casas de todas las familias, al lado de la cama, el velador, y los niños están muy expuestos a muchas cosas. Entonces, qué mejor que a través de la lectura canalicemos esos temas como padres y podamos tener conversaciones reales, cercanas con nuestros hijos. Pero yo creo que me desvié de la pregunta. No, está bien, o sea, danos tips para formar niños lectores en casa. El primer tip que tú diste es darle al niño algo que esté conforme a sus habilidades cognitivas, porque si el niño no va a entender lo que lee, porque queremos darle quizás un poco que esté un poco para una edad más arriba, se va a terminar frustrando y no va a querer saber nada de leer. Danos Por otros supuesto. tips para animarlos a la lectura en casa. Bueno, desde chiquitos, el mejor consejo que puedo dar es que, aparte de juguetes, tengan libros, pero realmente como si fueran tesoros, que los tengan muy cercanos a ellos. Es decir, los podemos poner en una canasta cerca de los lugares donde él juega, donde el niño juega. He visto que algunos padres tienen repisas, que las repisas no son muy altas, sino que son bajitas, para que el niño se pueda acercar y pueda escoger sus libros. No tengamos temor de que dañen los libros, para eso justamente hay libros dedicados a la edad de los primeros lectores y de los prelectores más bien, que son libros con pasta dura, que tienen texturas y que pueden ayudar mucho a la manipulación de los niños, y que si se dañan, bueno, pues es parte justamente de la experiencia. Vamos a estar nosotros a acompañarlos en ese proceso y vamos a enseñarles que los libros se los cuidan, que los libros se los quiere, que son nuestros juguetes y son nuestros amigos y que podemos jugar con ellos. No que el libro solamente es el libro rígido de páginas con letras, que a veces ni siquiera los niños saben, pero ahí está nuestro trabajo y nuestra participación como padres para formar lectores. Podemos jugar con los libros, al veo, a buscar, a buscar nuevos desenlaces, a iniciar la historia a partir de la portada. Eso puede ser algunas de las técnicas que podemos utilizar y de los consejos que puedo dar. Ya cuando van creciendo, los niños tenemos que también acompañarlos y buscar esos intereses, llevarlos a las librerías, se los lleva a Librimundio, a Mr. Books, a que ellos escojan esos libros que son de su interés. También podemos buscar en los diarios cuáles son los libros más leídos y podemos eso comentarlos con nuestros hijos. Podemos nosotros mismos crear nuestros libros en casa, con cómics, haciendo que ellos relaten sus historias. Y hay una edad que es ya la adolescencia, es una etapa difícil para todos, en la que los chicos se sienten un poco incomprendidos. Entonces muchas veces como padres nos sentimos frustrados y no sabemos cómo acercarnos a ellos. Los libros pueden ser un gran canal, un gran vínculo, una gran herramienta, un puente para acercarnos a ellos. Entonces podemos transar un tipo de acuerdos con ellos, ya cada uno conoce a su hijo y cada uno conoce en qué etapa el burro está. Entonces podemos trabajar con ellos en que vemos la película, ¿no? La película que se va a estrenar, pero primero leamos el libro y leámoslo los dos y lo comentamos en casa y lo comentamos en la noche, lo comentamos en el almuerzo, o podemos hacer un tipo de trivia. Ya es un poco que cada uno como padre quiera ser creativo y cuánto uno quiere comprometerse. Me imagino que ahora en la pandemia muchos de los padres han de haber sido muy, muy creativos y han de haber dado al libro justamente ese valor, le han dado esa oportunidad que tanto estaba esperando ahí en la estantería, olvidadito. Así que me alegro que dentro de las cosas muy difíciles que hemos pasado durante la pandemia, creo que el libro ha sido rescatado del cajón, olvidado, y ha sido más valorado, porque ahora estamos fijándonos más en las primeras fuentes, en la ciencia y en las primeras referencias, que son los libros. Rina Lapenti nos manda perdón, Vero, te interrumpí. No, tranquilo. Rina Lapenti nos manda un abrazo cariñoso a las dos y dice, ¿cómo evaluarías la recepción lectora
me imagino, el nivel de lectura en la generación de nuestros hijos? ¿Cómo evaluaría? Sí. ¿Qué es lo que yo pienso? Sí. ¿Cómo es el nivel lector de la generación de nuestros hijos? Nuestros hijos? A ver, yo creo que sí, a ver, los chicos, por obvias razones, pues están expuestos a la tecnología 24/7, dejan a un lado el libro impreso y le dan mucho más valor al mensaje, a la información rápida. Pero sí creo que lo que está pasando hoy en día y la competitividad en la que vivimos los hace de alguna manera frenar y decir, y reflexionar. Tengo que yo también, de alguna manera prepararme, tengo de alguna manera buscar una herramienta para poder mejorar mis competencias. Entonces yo sí creo que los chicos, en el momento que les toca un cambio en sus vidas, como una graduación, como no sé, si tal vez tengan una oportunidad de trabajo, sí se autorreflexionan y tratan de buscar, buscar herramientas de cómo desarrollar esas competencias. Se meten a cursos, se meten a maestrías. Ahora tú sabes que los chicos no solamente se gradúan de su bachiller y de su grado de universidad, sino también buscan otras aspiraciones. Y para eso se tienen que preparar y saben que tienen que leer, porque todo nos invita a la lectura, nos va a acompañar hasta el resto de nuestras vidas, en cualquier ámbito. Entonces, el que no fue buen lector, a las bravas termina siendo. Y obviamente hay una etapa en la adolescencia y en la que un poco se resquebraja esa relación tan linda que el niño tenía con el libro. Pero si ha sido una relación feliz, de unos momentos en los que las memorias son agradables, son realmente enriquecedoras, el chico va a regresar a la lectura y se va a dar cuenta que justo ese amigo lo va a acompañar el resto de la vida en cualquier ámbito o en cualquier ámbito que se desarrolle profesionalmente o en su vida personal. Siempre nos estamos actualizando como seres humanos. La lectura nos va a acompañar para poder llegar a esas metas que nosotros nos proponemos como personas. Y bueno, Verónica, perdón por la interrupción, en honor al tiempo, que muchos lectores crecieron con tus libros, formo parte de esos lectores, y lo que muchos quisiéramos saber es si va a haber alguna obra adicional, si tenemos libro nuevo por tu parte, y adicionalmente quisiera que te despidas de tus lectores que están muy emocionados de haberte escuchado el día de hoy. ¿Qué mensaje les tienes? Y sobre todo quisiera agradecerles una vez más a Verónica, a Lolita, por brindarnos este espacio y también a la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Y quisiera decirles que igual Mr. Book siempre tiene las puertas abiertas para ti como autora y quisiera saber qué nos tienes que decir al respecto. Gracias, muchas gracias Fátima, gracias a Mr. Books, a Lilimundi, Lolita, gracias a todos los que están detrás de la pantalla en este domingo, quizás desayunando. O bueno, pues que si este conversatorio les ha ayudado para un poco conectar las energías hacia la lectura, me alegro muchísimo porque eso es lo que realmente yo amo, que es fomentar la lectura, darle ese espacio y ese valor al libro que es tan merecido. Muchas veces damos más cabida como padres o fomentamos más al cine, al teatro o inclusive la televisión que al libro. Y lo cual obviamente felicito y me gusta muchísimo también todas esas artes, pero no olvidemos que el libro siempre está ahí para como el principio de todo, ¿no? Porque realmente es la base del pensamiento humano, es la memoria de la humanidad que va a quedar a lo largo de la vida, porque tenemos periódicos, bueno, ahora el internet, todo está archivado, pero son nociones que van a quedar sobre eventos que se han realizado, que han existido a lo largo de la vida, de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, pero el pensamiento humano, el yo interior del ser humano está plasmado en los libros, en ningún otro lado.
Así que bueno, gracias a todos. Gracias. Lolita. Y bueno, agradecemos una vez más, muchas gracias a todos por su presencia, sin duda ha sido un evento excepcional. Empezamos muy bien este domingo, les esperamos en nuestros siguientes eventos en el transcurso del día y eso sería todo, les deseo un lindo día a los dos. Lindo Gracias. domingo, chao, lindo domingo.